un ser de luz tan poderoso que su mera presencia ofusca las estrellas del firmamento. Un ser creado con el propósito divino de proteger el propio trono de Dios, cuya belleza era inigualable en todo el vasto universo. Ahora, imagina a ese mismo ser, antaño radiante y majestuoso, transformándose en el archienemigo del Creador, en el príncipe de las tinieblas, en el adversario implacable de la humanidad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué serie de eventos cósmicos llevó a la caída del más bello y brillante de los ángeles, Lucifer, el portador de la luz? Hoy, mis queridos espectadores, embarcaremos en una fascinante travesía a través de las páginas sagradas de las Escrituras para desentrañar la historia jamás contada sobre la caída de Lucifer, el querubín protector. Nuestra travesía comienza en los albores de la creación, en un tiempo anterior a la formación de la Tierra y al surgimiento de la humanidad. Para comprender verdaderamente la magnitud de la caída de Lucifer, debemos primero entender quién era él antes de ese evento cataclísmico. El libro de Ezequiel nos ofrece una visión fascinante y detallada de Lucifer en su estado original antes de que el pecado manchara su perfección. En Ezequiel 28, 12, 15 encontramos una descripción deslumbrante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban: cornalina, topacio y jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo y esmeralda. Tus engastes y encajes estaban hechos de oro. Todo fue preparado el día que fuiste creado. Fuiste ungido como querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Este pasaje nos pinta un cuadro de una belleza y perfección más allá de nuestra comprensión terrenal. Lucifer no era solo un ángel más entre muchos, ocupaba una posición de extremo prestigio e importancia en la jerarquía celestial. El texto lo describe como el sello de la perfección, indicando que él era el epítome de la creación divina, un ser que reflejaba la gloria de Dios de manera incomparable. La descripción de Lucifer continúa revelando detalles que nos ayudan a visualizar su magnificencia original. Él es retratado como adornado con 9 piedras preciosas diferentes, cada una con su propio significado y belleza única. La cornalina, con su rojo profundo, simboliza quizás la pasión y el celo. El topacio, con su brillo dorado, representa posiblemente la nobleza y la sabiduría divina. El jaspe, conocido por su dureza y claridad, podría simbolizar la pureza y la fuerza inigualable de Lucifer. El crisólito, con sus variados colores, tal vez representara la multifacética naturaleza de sus habilidades y atributos. El ónice, con su negro profundo marcado por rayas blancas, podría simbolizar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, un presagio de lo que estaba por venir. El berilo, conocido por su belleza y variedad, tal vez representara la diversidad de la creación de Dios. El zafiro, con su azul profundo, podría simbolizar la lealtad y la verdad. El carbunclo, con su azul verdoso único, tal vez representara la tranquilidad y la armonía del cielo. Y por último, la esmeralda, con su verde vibrante, podría simbolizar la vida eterna y la esperanza. Estas piedras preciosas no eran meros adornos, eran parte integral del ser de Lucifer, reflejando aspectos de la gloria divina y convirtiéndolo en un espectáculo de belleza incomparable. El texto menciona además que sus engastes y encajes estaban hechos de oro, el metal más precioso, simbolizando su posición elevada y su proximidad con el propio Dios. Cada detalle de su creación fue meticulosamente planificado y ejecutado, convirtiendo a Lucifer en una obra maestra viva de la creación divina. La posición de Lucifer en el reino celestial era de extrema importancia y prestigio. Él es descrito
como un querubín protector, una designación que lo coloca en una categoría especial, incluso entre los seres angelicales. Los querubines son frecuentemente retratados en la Biblia como guardianes de lugares sagrados y objetos divinos. En el libro de Génesis, por ejemplo, querubines son posicionados para guardar el camino hacia el árbol de la vida tras la expulsión de Adán y Eva del Edén. En el tabernáculo y posteriormente en el templo, imágenes de querubines eran colocadas sobre el arca de la alianza, simbolizando la presencia protectora de Dios. El hecho de que Lucifer fuera designado como un querubín protector sugiere que él tenía la tarea sagrada de proteger el propio trono de Dios, una posición de confianza y honor inigualables. El texto de Ezequiel menciona que Lucifer caminaba entre las piedras de fuego en el monte santo de Dios. Esta imagen evoca una escena de esplendor indescriptible, donde Lucifer se movía libremente en la presencia inmediata de Dios, entre objetos de brillo y gloria celestial. Su proximidad con el Creador era tan íntima que parecía absorber y reflejar la propia luz divina, de ahí su nombre, Lucifer, que significa portador de la luz. Esta posición privilegiada le concedía no solo gran honor, sino también acceso a conocimientos y misterios divinos que estaban más allá de la comprensión de otros seres creados. La perfección y la belleza de Lucifer no se limitaban solo a su apariencia externa. El texto bíblico nos revela que él era lleno de sabiduría, indicando una profundidad intelectual y una comprensión de los misterios divinos que superaba a la de cualquier otra criatura. Esta sabiduría, combinada con su posición cercana al trono de Dios, probablemente le confería un entendimiento único del plan divino para la creación. Podemos imaginar a Lucifer contemplando la vastedad del universo, comprendiendo sus mecanismos intrincados y maravillándose ante la complejidad y la belleza de la obra del Creador. Su inteligencia superior le permitiría apreciar la perfección de la creación divina en un nivel que otros seres ni siquiera podrían concebir. Además, el texto afirma que Lucifer era intachable en sus caminos desde el día en que fue creado. Esta declaración nos da una visión de la pureza original de Lucifer. Él no solo parecía perfecto externamente, sino que sus acciones, pensamientos y motivaciones estaban completamente alineados con la voluntad divina. No había en él ninguna mancha de pecado, ninguna inclinación al mal, ninguna sombra de desobediencia. Cada fibra de su ser vibraba en armonía con el propósito para el cual fue creado. Esta perfección moral, combinada con su sabiduría y belleza, hacía de Lucifer el pináculo de la creación divina, un ser que reflejaba la gloria de Dios de manera más completa que cualquier otro. Ahora que tenemos una imagen clara de la grandeza original de Lucifer, surge una pregunta intrigante. ¿Qué podría llevar a un ser tan perfecto y privilegiado a rebelarse contra su creador? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más profundos y misteriosos de la creación divina: el libre albedrío. Incluso siendo creado perfecto, Lucifer poseía la capacidad de tomar decisiones. Esta libertad de elección es un reflejo de la propia naturaleza de Dios, que desea que sus criaturas lo amen y lo sirvan por voluntad propia, no por coacción. El profeta Isaías nos proporciona pistas sobre lo que ocurrió en el corazón de Lucifer. En Isaías 14, 12, 14 leemos: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Este texto nos revela el proceso interno que llevó a la caída de Lucifer. Notamos una progresión de pensamientos que demuestran un creciente orgullo y una ambición desmedida. Lucifer no se contentaba más con reflejar la gloria de Dios. Él deseaba ser como el propio Dios. Su corazón, antes alineado perfectamente con la voluntad divina,
comenzó a nutrir deseos de grandeza e independencia. Si esta historia te ha resonado y te ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, te invito a dejar tus pensamientos y comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre la caída de Lucifer? ¿Cómo crees que podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y en redes sociales. La transformación interna de Lucifer no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso, una corrupción sutil que comenzó con un pensamiento aparentemente inofensivo y creció hasta convertirse en una rebelión total contra el Creador. Podemos imaginar a Lucifer en su posición elevada, observando la adoración que era dirigida a Dios. Tal vez haya comenzado con un sentimiento de que él merecía más reconocimiento por su papel en el orden celestial. Este pensamiento, una semilla de orgullo, encontró terreno fértil en su corazón. Con el tiempo, ese orgullo creció, alimentado por su propia belleza, sabiduría y posición privilegiada. Lucifer comenzó a verse no solo como un reflejo de la gloria de Dios, sino como una fuente de gloria por sí mismo. Su sabiduría, antes utilizada para comprender y apreciar la grandeza de Dios, se convirtió en un instrumento de justificación para su propia exaltación. Creía que sus atributos y logros lo hacían merecedor de una posición aún más elevada. El deseo de subir al cielo y erigir su trono junto a las estrellas de Dios revela una ambición que sobrepasaba los límites establecidos por el Creador. Lucifer no estaba más satisfecho en ser el querubín protector, él quería ser el objeto de adoración. Esta progresión del orgullo nos muestra cómo, incluso el ser más perfecto, puede ser corrompido cuando permite que la autoexaltación supla la humildad y la gratitud debidas al Creador. La declaración de Lucifer, seré semejante al Altísimo, marca el ápice de su rebelión interna. Esta frase revela no solo un deseo de igualdad con Dios, sino una aspiración de usurpar la posición del propio Creador. La rebelión de Lucifer no quedó confinada solo a sus pensamientos. El libro de Apocalipsis nos da una visión de lo que ocurrió cuando esos pensamientos se transformaron en acción. En Apocalipsis 12:4 leemos: Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Este pasaje es generalmente interpretado como una referencia a la capacidad de Lucifer de influenciar y arrastrar consigo un número significativo de otros ángeles en su rebelión. Esto nos muestra el poder de persuasión que Lucifer poseía y la extensión del conflicto que se instauró en el reino celestial. Un tercio de las huestes angelicales, seducidas por las promesas de Lucifer o convencidas por sus argumentos, eligieron alinearse con él contra el Creador. El momento de la caída de Lucifer y sus seguidores está descrito de forma dramática en las Escrituras. En Lucas 10:18, Jesús declara: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta imagen vívida nos da una idea de la rapidez y la violencia con que Lucifer fue expulsado de su posición celestial. La caída no fue un declive gradual, sino una expulsión súbita y definitiva. El ser que una vez caminaba entre las piedras de fuego en el monte santo de Dios, ahora se encontraba desterrado de la presencia divina. La belleza y la luz que antes lo caracterizaban dieron lugar a la oscuridad y a la deformidad espiritual. El nombre Lucifer, que significa portador de la luz, ya no era más apropiado. Se convirtió en conocido por otros nombres: Satanás, el adversario, el calumniador, el tentador, el padre de la mentira. Cada uno de estos títulos refleja un aspecto de su nueva naturaleza corrompida y de su papel como opositor de Dios y de la humanidad. La caída de Lucifer no solo lo transformó a él, sino que también alteró fundamentalmente la estructura del universo creado. Lo que antes era un reino de perfecta armonía y obediencia a Dios, ahora incluía un elemento de rebelión y maldad. El conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que permea toda la historia humana,
tuvo su origen en este momento cósmico. La creación que Dios había declarado muy buena ahora contenía en sí la semilla de la corrupción y el caos. La caída de Lucifer no solo lo transformó, sino que también tuvo repercusiones profundas en toda la creación. El Edén, descrito en la Biblia como un paraíso perfecto, se convirtió en el escenario del primer acto de rebelión humana, orquestado por el recién caído Lucifer. En el libro de Génesis capítulo 3 vemos cómo el antiguo querubín, ahora en la forma de una serpiente, abordó a Eva con astucia y malicia. Sus palabras para Eva reflejan su propia rebelión. Dios sabe que en el día en que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa engañosa refleja el propio deseo de Lucifer de ser semejante al Altísimo. Al tentar a Eva, Lucifer no solo buscaba la caída de la humanidad, sino que también desafiaba directamente la autoridad de Dios y su plan para la creación. La sutileza de su enfoque demuestra que, incluso después de su caída, Lucifer mantuvo gran parte de su inteligencia y astucia originales, ahora pervertidas para fines malignos. Él no usó fuerza bruta, sino manipulación psicológica, plantando dudas sobre la bondad y las motivaciones de Dios. Este evento marca el inicio de una guerra espiritual que se extendería por toda la historia humana, con Lucifer, ahora Satanás, constantemente trabajando para alejar a la humanidad de su creador. Antes de este evento cósmico, el mal no existía como una fuerza activa en el universo creado. La rebelión de Lucifer introdujo el concepto de elección moral en el sentido más profundo, la capacidad de rechazar conscientemente el bien y abrazar lo que es contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Este acto de rebelión demuestra que el mal no es una fuerza primordial igual a Dios, sino una perversión del bien. Lucifer no creó el mal de la nada. Él distorsionó y corrompió lo que era originalmente bueno. La historia de la caída de Lucifer también nos enseña sobre la naturaleza engañosa del pecado y la persistencia del mal en el mundo. El orgullo es frecuentemente descrito en las Escrituras como la raíz de todo pecado, y la historia de Lucifer ejemplifica esto de manera poderosa. Su orgullo lo llevó a considerarse digno de una posición igual o superior a Dios, ignorando su propia naturaleza como ser creado. Esta autoexaltación es el núcleo de la rebelión y de todo pecado, la creencia equivocada de que la criatura puede tomar el lugar del Creador. Es interesante notar que en muchos pasajes bíblicos el orgullo es presentado como más peligroso e insidioso que pecados más visibles. Por ejemplo, en Proverbios 16:18 leemos: «Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, y antes de la caída, la altivez de espíritu». La historia de Lucifer es una ilustración vívida de este principio. Su orgullo no solo causó su propia caída, sino que también introdujo el concepto de rebelión en el universo creado, con consecuencias de largo alcance para toda la creación. Esta lección sobre los peligros del orgullo es particularmente relevante para nosotros, los humanos, que a menudo somos tentados a confiar en nuestra propia sabiduría y habilidades, olvidando nuestra dependencia fundamental de Dios. La transformación de Lucifer, de querubín protector en Satanás, el adversario, nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la corrupción espiritual. Es fascinante observar cómo sus cualidades originales, dadas por Dios, fueron distorsionadas y pervertidas tras su caída. Su sabiduría, antes usada para comprender y glorificar a Dios, se convirtió en astucia manipuladora. Su belleza, antaño un reflejo de la gloria divina, se transformó en vanidad y engaño. Su poder, anteriormente usado para proteger el trono de Dios, ahora es empleado para oponerse a los planes divinos y tentar a la humanidad. Esta transformación nos enseña una lección profunda sobre cómo el pecado puede corromper incluso los dones más nobles.
Vemos esto reflejado en la historia humana, donde grandes talentos y habilidades, cuando no son sometidos a Dios, frecuentemente llevan a la destrucción y al sufrimiento. La historia de Lucifer sirve como una advertencia constante sobre la importancia de mantener nuestros dones y talentos alineados con el propósito divino. Además, la caída de Lucifer nos muestra que la corrupción espiritual es un proceso que comienza internamente en los pensamientos y deseos antes de manifestarse en acciones externas. El texto bíblico enfatiza que fue en el corazón de Lucifer donde comenzó la rebelión, con pensamientos de autoexaltación. Esta progresión nos recuerda que las batallas espirituales son frecuentemente libradas en nuestra mente y corazón. Un aspecto intrigante de la caída de Lucifer es la extensión de su influencia sobre otros seres angelicales. Como se mencionó anteriormente, Apocalipsis 12:4 sugiere que 1/3 de las huestes celestiales fue arrastrado en su rebelión. Este hecho plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la jerarquía angelical y el poder de persuasión que Lucifer poseía. ¿Cómo un ser creado fue capaz de convencer a tantos otros a volverse contra su creador? Esto nos da una idea del carisma y de la influencia que Lucifer debe haber poseído. También nos hace reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío concedido no solo a los humanos, sino también a los seres angelicales. La decisión de estos ángeles de seguir a Lucifer en su rebelión demuestra que incluso seres celestiales, creados para servir a Dios, tienen la capacidad de tomar decisiones contrarias a la voluntad divina. Este evento cósmico tuvo repercusiones que se extienden hasta el día de hoy. Las Escrituras frecuentemente mencionan principados y potestades de las tinieblas, sugiriendo una jerarquía demoníaca que refleja la organización original de los ángeles en el cielo. Estos seres caídos, liderados por Satanás, son descritos como activamente opuestos a los propósitos de Dios y al bienestar de la humanidad. Entender esta realidad espiritual nos ayuda a contextualizar muchos de los conflictos y luchas que enfrentamos, tanto a nivel personal como global. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La caída de Lucifer, por tanto, no fue un evento aislado, sino el inicio de un conflicto espiritual de proporciones cósmicas que continúa hasta hoy. Al examinar las estrategias que Satanás emplea para tentar a la humanidad, podemos trazar paralelismos con su propia rebelión original. Por ejemplo, cuando él tentó a Eva en el jardín del Edén, sus palabras reflejaron su propio deseo de ser como Dios. Él prometió a Eva que al comer del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Esta táctica de apelar al deseo de autonomía y poder es una marca registrada de las tentaciones satánicas. Vemos el mismo patrón en la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás ofrece poder y gloria a cambio de adoración. Comprender estas tácticas nos equipa mejor para resistir las tentaciones en nuestras propias vidas. La historia de Lucifer es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios, y nos muestra las consecuencias trágicas de permitir que el pecado eche raíces en nuestros corazones. Es un recordatorio constante de la necesidad de mantenernos vigilantes y de buscar siempre alinear nuestras vidas con la voluntad divina. La caída de Lucifer también nos muestra la profundidad del amor y la gracia de Dios, quien, a pesar de la rebelión de sus criaturas, continúa extendiendo su misericordia y ofreciendo un camino de redención. Si esta historia te ha llevado a reflexionar sobre tu propia vida y las elecciones que haces, te invito a dejar tus pensamientos y comentarios abajo. ¿Cómo crees que podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias? ¿Qué aspectos de la historia de Lucifer te han impactado más? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y en redes sociales.
Tu apoyo es crucial para que podamos seguir explorando y compartiendo estos misterios de la historia. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía a través de la historia jamás contada sobre la caída de Lucifer. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos.